Lo principal, vamos a dar inicio a la clase número 2 en este caso. Estoy compartiendo pantalla de lo que es nuestra aula virtual en la que tenemos la clase justamente número 2 que se titula La educación y el rol docente, la revisión de las secuencias didácticas. Tenemos una fecha, que es la fecha establecida para la clase 2 del 14 del 8, perdón, del 15 del 8 desde hoy al 22 del 08, es decir, al sábado siguiente. Sin embargo, así como en la clase uno, ahí voy a hacer la clase uno, en la tarea de aprendizaje que era trabajar sobre el foro propuesto, han solicitado ampliar la fecha para poder hacer intervención y no quedar en criollo en el camino. En el caso de la clase 2 también eh, voy a habilitar en el caso remoto de que ese día, fecha del 22, todavía tengamos compañeros que no hayan podido por X motivo subir lo que se solicita. Eh, ¿Qué más tenemos en la plataforma? En la plataforma vamos a encontrar también, además de la bienvenida de la clase, que implica también pensar el horizonte por el cual, digo, horizonte pedagógico por el cual nosotros vamos a trabajar en la clase 2 y los propósitos propiamente dicho de esta clase. Entre otros, vamos a encontrar favorecer la reflexión crítica sobre el rol docente como mediador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, promover la revisión y la mejora de las secuencias didácticas a partir de criterios pedagógicos y didácticos contextuales y fortalecer la articulación entre los fundamentos teóricos y las decisiones de la planificación que orientan la práctica docente. Como propósitos para esta clase, encontramos el material de lectura para esta clase, que más que nada son orientaciones para poder realizar la tarea de aprendizaje que se solicita para esta clase número 2, que la tarea puntualmente se denomina la deconstrucción de la clase. Ya vamos a ver de qué se trata. Y el material, las diapositivas, que es la que venimos trabajando tanto en la clase uno, y también dejo ya lo que se va a trabajar en la clase siguiente, que es la clase 3, en la que vamos a abordar no solamente lo que se va a trabajar en el desarrollo de la secuencia didáctica, sino también en el trabajo final como tarea en este caso para la clase 2 como tarea de aprendizaje para esta clase, solamente tenemos subir la deconstrucción de la clase. Aquí para esta etapa se propone como objetivo revisar la estructura de la secuencia didáctica y los recursos de la misma diseñados en el módulo de práctica docente. En este sentido, esa parte de la tarea, ustedes ya de alguna manera la han completado en la clase número uno, a partir del foro. Para esta instancia se podrá describir qué acciones se va a realizar, que va a realizar en este caso el docente en la gestión de la clase. No nos olvidemos que nosotros decimos gestión de la clase en términos pedagógicos, pero en criollo podríamos decirlo los momentos de la clase. Cada clase tiene tres momentos puntuales para trabajar, que es el inicio, que es el desarrollo de la clase y que es el cierre de la clase. En muchos casos, cuando eso no sucede, es cuando nos encontramos con decires de los propios estudiantes. Ejemplo, cuando le preguntamos cómo que han trabajado con el profesor tanto, por ejemplo, o con la profesora tanto, eh, y ellos siempre, cuando esto no sucede, es decir, ahí lo remarco, cuando los estudiantes no tienen en claro, digamos, estas tres dimensiones de la clase, escuchamos a esos decires
de nuestros alumnos, bueno, hoy no hemos visto casi nada, el profesor ha pasado hablando, yo la verdad que no entiendo qué es lo que quiere o hacia dónde va el profesor. Es decir, ciertos decires en el que se sustentan nuestros estudiantes que tienen que ver o en algunos casos estar relacionado con, digamos, esa estructura, podríamos decir, o ese horizonte que no lo tienen claro, ¿no? Es decir, no sabemos qué es lo que quiere el docente y hacia dónde va el docente con la clase. Y dejamos como una nota, en este caso de actividades, el estudiante tendrá opción de diseñar una nueva secuencia didáctica que le permita trabajar en las aulas. Esto es como una opción. Ejemplo, María José quiere trabajar o ha diseñado determinado tema, pero quiere hacer la clase de manera presencial en determinada aula, en determinada escuela, y resulta que la profe dueña de cátedra le dice, bueno, sí vas a trabajar en esta escuela, en esta aula, pero ese tema nosotros ya hemos desarrollado con los estudiantes. Necesito que abordes este tema. Entonces, si eso llegara a suceder, por ejemplo, el estudiante va a tener que diseñar una nueva secuencia y subirla, avisar, por supuesto, y subir la nueva secuencia para que pueda ser nuevamente evaluada y ver si está en condiciones para que pueda desarrollar su clase. Si eso no sucede, ¿no es cierto? Esta parte de lo que dice nota no es para mí en este caso. Si yo decido trabajar con la temática que está diseñada, que ha sido pensada en práctica, que ha sido evaluada en práctica, que ha sido aprobada esa secuencia, esas clases, entonces decido trabajar con eso directamente. Esta oración que dice desde nota no es para mí. No sé si me hago entender hasta aquí. Sí, profe. Buenas tardes, Bueno, disculpe. buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por responder. Entonces, en principio tenemos que para esta clase número 2, como tarea de aprendizaje, solamente vamos a realizar la deconstrucción de la clase. Ahora, ¿qué significa deconstruir esa clase? Bueno, aquí estoy pasando así como rápido porque es algo que es lo que estábamos hablando recién. ¿Qué significa deconstruir la clase? Y ahí lo muestro, el esquema de la secuencia didáctica. Este es el formato de secuencia didáctica que nosotros hemos trabajado, ¿no es cierto?, en práctica docente y que ustedes ya lo tienen aprobado, revisado y demás. Pueden observar en este caso, yo si bien está, digamos, vacío cada uno de los elementos, pero solamente quería mostrar en este caso una nueva fila, que es lo que figura ahí en verde, una nueva fila en el cuadro de la secuencia didáctica con la leyenda de momentos de la clase, o esto que nosotros mencionábamos recién, ¿no es cierto? La gestión de la clase. Entonces aquí, en este apartado, lo que vamos a hacer es describir qué acciones de los docentes va a suceder o qué y de qué manera va a intervenir el docente en esos distintos momentos. Y aquí abro un paréntesis y digo, en la clase anterior nosotros eh, eh, hemos hecho como un análisis, digamos, de las debilidades más recurrentes que hemos tenido en el diseño de la secuencia didáctica. Y una de esas debilidades estaba posicionada en lo que es la actividad de los estudiantes. No sé si lo recuerdan, pero la recurrencia era en que muchos describíamos a las actividades de los estudiantes, es decir, a ese conjunto de tareas de los estudiantes, con la intervención del docente. Entonces, la retroalimentación, teníamos en el caso de la retroalimentación, teníamos, por ejemplo, casi en criollo lo describí en algunos puntos, bueno, esto que usted describe se denomina deconstrucción de la clase y lo puede resguardar para en algún momento de la residencia que se le va a solicitar.
entre otras instancias de retroalimentación que se ofrecía en ese momento de la práctica. Entonces, en la clase anterior hacíamos esa revisión y decíamos, bueno, esto que yo describía como elemento o como instancias de trabajo de los estudiantes en el que hacía la intervención docente, es el momento de recuperar esa escritura porque es lo que se constituye como deconstrucción de la clase. Entonces, si bien después hacíamos esa revisión en el caso de las actividades de los estudiantes, donde realmente escribíamos en el formato de tarea para ellos, de la consigna que ellos deben resolver, aplicar, diseñar, investigar, no sé, entre otras que se proponían, bueno, ahora es momento justamente de que yo pueda evidenciar de qué manera ese despliegue didáctico del docente que lo había pensado en su momento va a ir acompañando esas tareas, que está en este caso puntual asociada con los propósitos. Los propósitos, no nos olvidemos que se constituían en el despliegue didáctico del docente, es decir, eso que el docente propone para acompañar las tareas. Bueno, este es el momento clave para que yo pueda recuperar eso que en su momento había escrito y que no constituía como una tarea de aprendizaje, pero hoy sí se constituye como una deconstrucción de mi clase. Entonces, debemos describir y cómo vamos a describir en qué formato. Aquí abro un paréntesis. Ustedes pueden presentar el formato que les resulte más fácil para trabajar, lo que les resulte más conveniente al momento de trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo presentar en este formato que estoy mostrando, es decir, yo aquí obviamente que cada uno va a tener su secuencia ahí diseñada o directamente puedo trabajar en un Word aparte, ¿no es cierto? En un archivo solito, vamos a decir, en criollo, y voy a describir, bueno, obviamente el nombre, el apellido de cada uno de ustedes, la selección de la clase que ustedes van a elegir, no nos olvidemos que en el interior de la planificación que ustedes han realizado, es decir, de la secuencia didáctica, estaba construida, vamos a decir, por distintas clases, ¿no? Es como que si la planificación fuera la torta y las clases son las porciones que constituyen esa torta. Bueno, ustedes en este caso van a elegir una de esas clases que ustedes han trabajado en su planificación, la que ustedes quieran, la que resulte más cómodo trabajar, porque no nos olvidemos que a partir de esa clase es la clase que yo tengo que desarrollarla en criollo, o grabar el video o realizar un Zoom así en directo como lo estamos haciendo ahora para la clase 3. Entonces, ahí la sugerencia es que ustedes elijan del interior de la planificación, es decir, de su secuencia didáctica, la clase que les resulte más conveniente a ustedes, en este caso, desarrollarla. Entonces, elegimos esa clase, la pueden describir aquí en este formato y agregar la fila, como les estoy mostrando ahí, esa que figura en verde, y realizar la descripción de la deconstrucción de la secuencia didáctica. ¿Qué voy a hacer en el inicio? ¿Qué voy a hacer en el desarrollo? ¿Y qué voy a hacer en el cierre? O puedo trabajar, como decía, en un Word aparte, distinto, sin mencionarla directamente, o sea, sin describirla, no mencionarla, sin describirla a la secuencia didáctica, ni tampoco a la clase, sino directamente escribir el nombre, el apellido, por supuesto, de cada uno de ustedes, el título de la clase que ustedes van a trabajar, es decir, de la secuencia didáctica, elijo la clase número 1 con los contenidos tanto y comienzo a deconstruir la clase, es decir, escribo inicio, en criollo desarrollo, cierre y comienzo a describir qué va a suceder ahí adentro. Y para eso, para este caso, voy a seguir con las diapositivas. Vamos a encontrar, bueno, esto es lo que mencionaba hace un ratito, el relato es un relato de esa gestión de la clase en sus tres momentos, inicio, desarrollo y cierre.
Bien, aquí nos vamos, particularmente me sustento en las ideas de Edith Litwin para pensar, ¿no es cierto?, por qué es importante deconstruirla a la clase, por qué es importante desmenuzar eso que va a suceder en la clase, ¿no? E incluso después una de su sucesora, podríamos decir, una de sus alumnas, muy conocida actualmente, la investigadora y sobre todo en términos de didáctica, Mariana Maggio, ella va a trabajar algo, un elemento posterior a esto que mencionaba Edith Lewin, que es esa metadidáctica, bueno, que hacemos después de la clase. ¿Cómo reconstruimos ese después de la clase? Nosotros ahora estamos haciendo esa reconstrucción, pero deconstrucción, perdón, pero en temas a priori, porque todavía la clase no ha sucedido, ¿no? Entonces tenemos la revisión, decíamos, que ya lo han hecho, la deconstrucción, en este caso puntual, de la secuencia didáctica. Entonces, desde la didáctica contemporánea, los tres momentos de la clase o gestión de la clase, inicio, desarrollo y cierre, no constituye una secuencia rígida, sino una organización pedagógica que orienta la construcción del aprendizaje significativo. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Porque si el docente lo tiene en cuenta, si el docente de alguna manera orienta, porque cada momento tiene sus espacios pedagógicamente distintos o con intencionalidades pedagógicas distintas, o debería tenerlo, para que el estudiante pueda de alguna manera situarse en esa construcción de conocimiento. Y esto nos pasa, por ejemplo, en las escuelas técnicas, que normalmente se desdibuja estos momentos cuando los estudiantes tienen la práctica, no sé, invento en huerta, cuando ellos retoman a las aulas y que siempre acompaño o en los pasillos o pregunto a los estudiantes, en mi caso desde la asesoría, cómo han trabajado con el profesor fulano tanto, y ellos siempre dicen, no, profe, no hemos hecho nada, solamente hemos realizado la siembra. O sea, ahí hay todo un despliegue pedagógico, también didáctico, pero el estudiante no lo ha sentido así. Entonces ahí se desdibuja para ellos porque el docente en sí mismo no lo ha planteado en formato de clase, independientemente que esté fuera de las aulas. Es decir, que vaya a la práctica, que vaya a un laboratorio o que vaya, por ejemplo, al terreno, como lo es en el caso del espacio curricular de Huerta, por ejemplo. Entonces ahí siempre se le sugiere al docente, o al menos sugiero a los docentes, que al retomar sus actividades teóricas, digamos, en el aula, el profesor pueda ahí justamente diferenciar los momentos en el que se encuentran de la clase para volver, por ejemplo, a la carpeta y reescribir eso que ha sucedido ahí en la práctica. Entonces, si el docente no lo tiene en cuenta, estos momentos y que tiene intencionalidades didácticas distintos, el estudiante tampoco lo va a comprender. No sé si me hago entender ahí. En ese caso, más o menos, profe, digamos. Pero sí, en A base ver, sí. por qué, Leandro? A ver, ¿qué es lo que ha faltado? ¿O en qué no me he hecho entender Llevándolo, por ejemplo, no sé, en mi experiencia como ayudante de cátedra en la UNCE, eh, bueno, en la carrera técnico vial, por eso sí, no sé si sería lo mismo o porque allá en base no tenemos una pedagogía o algo por parte de los profesionales. Tenemos la teoría y de ahí arrancamos a la parte práctica con los laboratorios y en sí en los laboratorios los resultados que tenemos de cada ensayo, de cada ya sea material, como por ejemplo, ahí recién nos ponemos a analizar en el laboratorio. Al volver, por decirlo así, al aula, por llevar una congruencia comparando entre, no sé, es un colegio técnico, eh, creo que en un colegio técnico es más a la mañana serían las, vamos a decirlo así, las materias básicas y lo que sería por la tarde son las materias técnicas.
Claro, o al revés. En nuestro caso, en mi escuela, por ejemplo, tenemos nosotros los talleres a la mañana y el campo de formación a la tarde. Es indistinto Claro. igual. Ujú. Sí, claro, por ejemplo, en industrial, en mi colegio donde recibí como que había una diferencia entre ambas áreas, digamos, no había que salías de la parte de una teoría y te ibas por ejemplo, a carpintería, por decirlo así. Y en carpintería, no sé, no creo que el profesor eh, haga una cosa pedagógica, por decirlo así, no sé cómo explicar, profesor. O también en tornería o Ujú. electricidad. Creo que se basa mucho o también la profesionalidad en sí, también del docente, por decirlo así, pero yo creo Sí, yo que, acompaño esto que vos mencionas y también agrego que tiene que ver justamente con ese sustento pedagógico, ¿no? del docente. Más allá de lo que sea carpintería, no sé, herrería o producción agropecuaria, como es nuestro caso, por ejemplo, que nosotros tenemos administración y gestión y producción agropecuaria, es decir, hay dos modalidades, más allá de estas cuestiones en los talleres. Digamos, los talleres, hay una construcción de saberes ahí. No hablamos desde una experiencia personal del docente que acompaña al estudiante a decir, bueno, hoy la siembra se hace así. No, hay una construcción de saberes que es necesario que el docente lo estructure, ¿no es cierto?, en una clase. No es contar, por ejemplo, a ver, voy a dar como un ejemplo como muy en criollo. Los estudiantes, en nuestro caso, capaz que por la zona, que muchos de sus padres, digamos, tienen siembra y demás, tienen campo y demás, entonces los estudiantes, desde los saberes prácticos o anecdóticos, digamos, los chicos lo saben puntualmente, es decir, hay como una riqueza ahí de experiencia muy buena, pero eso se articula, digamos, con los saberes académicos que existen, que en este caso brinda la escuela desde un diseño curricular jurisdiccional. Aquí eso se va acomodando, digamos, esto que trae el estudiante con esto que está brindando el docente, pero que siempre y cuando esto se estructure o se organice, no sé si la palabra estructure, no me gusta mucho esa palabra, pero sí se organice en el formato de una clase. Entonces ahí se comienza como a dibujar, en el caso, por ejemplo, de las escuelas técnicas, cuando el estudiante dice, bueno, hoy tenemos taller, como si el taller no fuera una clase. Entonces, a la tarde sí tenemos clase, dicen claro, ellos. claro, sí, Entonces, ahora si sí, es sí, una sí, profe, clase, claro, sí, sí, profe, sí, sí, ahora sí, 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 digo que el taller, digo lo que sucede en la huerta, ¿no es cierto? Lo que sucede en la siembra, lo que sucede en el campo, también constituye una clase, porque esta clase está dividida, ¿no es cierto? Una parte áulica y una parte práctica. Pero si el docente no la sabe estructurar, que después de esa parte práctica volvemos, ¿no es cierto?, a la teoría y, por ejemplo, desde lo didáctico, el docente le solicite a los alumnos que, por ejemplo, deconstruyan, es decir, bueno, ahora volvamos a escribir qué hemos realizado, qué estructura hemos realizado en la siembra, qué tipo de siembra hemos hecho, por ejemplo, que eso ya está asociado a la parte teórica. Bueno, el tipo de siembra que hemos hecho será el boleo, será, no sé, otro tipo de siembra, no sé, entonces ahí el docente invita al estudiante no solamente a volver a la calma, sino a encontrarse con esos saberes académicos. Pero si eso no sucede, digo, si el docente no brinda ese espacio, de alguna manera con intencionalidades pedagógicas distintas, encontramos estos decires de los alumnos, bueno, con el profe, no sé, con la profe María José, hoy hemos estado todo el día en la huerta, y como si no hubiese habido clase para ellos. Entonces ahí hay Profe, como, sí, a veces lo que falta es unir la parte teórica con la práctica y hacer como un cierre que englobe todo. ah, exactamente, bien, como que hay que hacer como un puente conector ahí, digamos, porque muchas veces bien, como que Exacto. vemos muy por Como arriba la trabajadores teoría de y reflexión. vamos directo a la parte práctica a ver las cosas, porque ahí es donde exacto. está el Queda como resultado, digamos. separado.
queda como exacto. separado y no se hace el clic de decir, ah, sí lo hemos hecho o hemos visto que no es tan como dicen en la práctica y así. Sí, tal cual, sí. Exacto. ¿Qué vicisitudes se han encontrado en esa práctica? ¿Por qué hemos perdido determinada cantidad de siembra, por ejemplo, de cosecha, por ejemplo? Es decir, ¿qué ha sucedido? ¿Qué le ha faltado a nuestro campo? Y esto es articular con los saberes. Pero hay situaciones ahí que no suceden porque el docente no ofrece el espacio para que suceda. Entonces, de pronto termina lo digo casi en criollo, termina quedando en lo anecdotario para el estudiante. Bueno, entonces nosotros ahí sí podemos pensar, bueno, podemos trabajar por una carpeta de campo, por ejemplo. Cómo se construye los saberes en el campo, ¿no es cierto? Incluso desde la escritura, perdón, anecdotaria, ya estoy cansada, estoy desde esta mañana en clase, y cómo se articula esto que yo tengo en la carpeta de aula, por ejemplo. Si es que el estudiante lo puede ir acomodando, ¿no es cierto?, desde ese lugar. Pero bueno, ahí hay todo un despliegue didáctico que si el docente en criollo no lo tiene en claro, tampoco lo va a tener, por supuesto, nuestro estudiante. Entonces, aquí lo que se propone con esta deconstrucción, primero es reconocer y reconocernos en estas instancias, ¿no es cierto?, de la gestión de la clase, o en criollo de esos momentos de la clase. Bueno, a ver, ¿qué puedo ofrecer? En mi caso, en el inicio, ¿qué puedo ofrecer? Cuando digo ofrecer en términos pedagógicos y didácticos en el desarrollo, y si mi clase se orienta a la teoría práctica, cómo puedo o qué puedo brindar en el caso de un cierre para que se articule, por ejemplo, ¿no es cierto?, la teoría y la práctica. Entonces, y no queden en Ajá. esos decires o en esas cuestiones anecdotarias de los estudiantes. Sí, le doy la palabra. Muchas veces pasa que uno, yo hablo desde la experiencia de mi familia porque todas mis tías son docentes, algunas ya se están jubilando, otras siguen ejerciendo, pero por ahí uno como docente proyecta, planifica, programa y en el día a día no se logra hacer ni la cuarta parte de lo que se ha programado o se ha pensado. ¿Por qué? Porque no dan los tiempos o Ujú, los mismos, yo hablo porque son docentes de primaria, los mismos chicos no colaboran, ujú. o los chicos encaran y se va por otro lado la clase y a veces lo que se programa no se cumple. Sí, eso sucede, no nos olvidemos que hay muchos de pedagogos, Fenstermacher, por ejemplo, es uno de ellos, que va a marcar que la planificación, en este caso, tiene una intencionalidad pedagógica, pero siempre tiene un carácter de intento, dice el autor. Es decir, siempre yo puedo en criollo escribir de la mejor manera mi planificación, pero no puede suceder ni siquiera la mitad de lo que yo estaba pensando hacer por situaciones emergentes, por lo que pueda suceder. Pero eso no implica que no se planifique, no implica que no vaya a suceder, si no es en esta clase, será en la otra. Aquí lo que nosotros necesitamos tener en claro es que justamente nuestra clase se va a sustentar en tres momentos definidos y tres momentos con intencionalidades pedagógicas definidas. Entonces, cuando el docente, y aquí quiero remarcar este punto, cuando el docente no lo tiene en cuenta, entonces se desdibuja toda la clase. Y ahí el estudiante no tiene el norte. Y los chicos, en este caso puntual, los estudiantes, son muy claros cuando dicen, a este profesor yo no entiendo qué es lo que quiere. O con este profesor nunca hacemos nada, nunca escribimos, por ejemplo. Es decir, ahí hay situaciones que el docente puntualmente no ofrece, que son las instancias didácticas, ¿no? No sé si estamos hasta aquí. Sí, sí, bro, estamos. Bien, entonces seguimos y vamos a ir como describiendo algunos puntos de estos tipos de momentos, ¿no es cierto?, con sus intencionalidades pedagógicas distintas. Bueno, aquí en el caso del inicio, generar sentido para aprender, pedagógicamente el inicio tiene la función de predisponer al estudiante para el aprendizaje.
establecer el propósito de la clase, recuperar los conocimientos previos que servirán de base en la construcción de nuevos saberes. Bueno, aquí en este caso David Ausubel, que va a marcar lo que se conoce como el aprendizaje significativo, que ustedes lo habrán visto en otros módulos de la pedagogía, ¿no es cierto? Que es esta posibilidad que el estudiante tiene, ¿no es cierto?, de articular estos saberes previos con los nuevos saberes, pero también, ¿no es cierto?, llevar a nuevas situaciones eso que ha aprendido. Entonces, de pronto el estudiante, en el caso de primaria, como mencionaba la compañera, podrá ir al kiosco sin el papelito de la mamá que le va a decir, bueno, comprame tanto, te doy tanto de plata, necesitas traer tanto de vuelto. Es decir, el estudiante ahí puede realizarlo de manera solito, digamos, lo que sucede. Si nosotros tenemos que retomar algunos decires o algunos posicionamientos de la autora Edith Lidwin, a quien recomiendo hacer lectura, en este caso sostiene que el comienzo de una clase debe ofrecer propuestas intelectualmente desafiantes, que invite a los estudiantes a pensar, formular hipótesis, comprometerse activamente en la tarea. Y para esto da algunas pistas, retomo ese término pistas de Anijovic, cuando sostienen que, bueno, por ejemplo, es el momento de recuperar los saberes previos de los estudiantes, generar motivación e interés. Bueno, si volvemos al caso de la escuela técnica, bueno, a ver, ¿qué sabes en criollo vos acerca de la siembra? ¿Cómo lo realizan en en el campo de tu familia? En el desarrollo podemos trabajar la teoría, incluso la práctica, y en el cierre puedo retomar. Volvamos a la pregunta inicial, Juan. Se articula, esto que vos me decías de qué manera trabajaban la siembra en tu casa, qué de nuevo has aprendido hoy con esto que vos, o que en tu casa ya lo venían haciendo. Es decir, ahí hay encuentro de saberes, ¿no es cierto?, con esto que el alumno trae consigo, pero también con esto que yo te puedo brindar como saberes pedagógicos y académicos propios de la escuela, ¿no? Generar motivación e interés, comunicar los propósitos de los aprendizajes. Esto es importante, por eso, por ejemplo, en cada una de las clases voy marcando y mostrando el camino, cuando mencionábamos la plataforma, qué se espera de la clase. De hecho, un punto muy importante cuando he podido hacer la lectura de los propósitos, qué se espera que se tenga que trabajar en el caso de la deconstrucción de la clase, contextualizar el contenido, crear condiciones favorables, dice la autora, para ese momento, ¿no es cierto? Después tenemos el desarrollo de la clase. En el caso de este espacio, el desarrollo constituye el momento central de la enseñanza, donde se producen las interacciones entre docente, estudiante, contenidos y recursos. Entonces aquí hay un juego importante y de despliegue que es momento crucial para ofrecer a los estudiantes estos saberes, que no se legitiman solamente con la voz del docente. Es decir, que yo hoy expliquen en esta clase no garantiza, ni tampoco puedo garantizar que se produzca un aprendizaje para ustedes. Entonces, aquí hay todo un despliegue también que va a ir acompañando, como por ejemplo estas diapositivas que acompañan la oratoria en términos de recurso, ¿no es cierto? Que incluso podría haber puesto algunas imágenes, que voy a acompañar después con una escritura cuando muestre un ejemplo de la deconstrucción de la clase. Es decir, hay aquí recursos que van a ir acompañando ese encuentro del docente con el estudiante y en el medio podríamos decir, ¿no es cierto?, lo que son los contenidos, lo que son los recursos. No sé si me hago entender. Esto que seguramente ustedes lo habrán visto en didáctica general, calculo, que es aquí donde sucede justamente esa transposición didáctica, ¿no? Entonces aquí nos sustentamos en Philippe Bergeron, que va a marcar justamente durante el desarrollo, el docente debe proponer situaciones auténticas
que movilicen capacidades complejas, es decir, aquí volvemos, si recuerdan en una de las clases de práctica, puntualmente de práctica, cuando diseñábamos la secuencia didáctica y cuando pensábamos y hacíamos zoom en las actividades de los estudiantes. Y aquí un libro de Rebecca Anijovic, que también lo hemos visto en práctica, sobre las estrategias de enseñanza, otra mirada al quehacer en el aula, que se llamaba así el libro, ella proponía las preguntas auténticas. Entonces, esto es lo que nos está tratando de decir este autor, bueno, decir, a ver, qué tipo de actividades, porque no nos olvidemos, esto sí lo he mencionado en un momento en práctica, que el encuentro del estudiante con el docente y con ese saber no solamente es la explicación del docente, sino también el tipo de tareas que yo propongo, porque le estoy acercando con la tarea los saberes académicos. Entonces, ¿de qué manera y perfectamente organizadas y pensadas tienen que estar las tareas para que el estudiante pueda encontrarse con ese saber académico, ¿no? Y aquí este autor va a ir marcando, bueno, tienen que ser auténticas que movilicen capacidades complejas. Ahí justamente donde lo asocio con las preguntas que planteaba Anijovic, que no deben ser, dice Anijovic y Mora en el libro, no deben ser preguntas sencillas. Es decir, el tipo de preguntas que, no sé, invento. Si le doy una bibliografía al estudiante o un texto para trabajar, no puedo hacer no puedo hacer preguntas del tipo, bueno, a ver, ¿cuánto mide el puente carretero, por ejemplo? Cuando lo único que tiene que hacer es buscar el número en la bibliografía que les he proporcionado para lectura y me va a decir incluso, como muchos de los estudiantes dicen en las aulas, profe, la pregunta uno es de este punto hasta este punto, dicen ellos. Entonces, es decir, ahí no hay ningún desafío cognitivo para el estudiante y ninguna, hay que justamente desde Perro no, ninguna situaciones que movilicen las capacidades complejas de los estudiantes. Y es aquí donde las autoras dicen, bueno, nosotros necesitamos promover determinadas preguntas, como por ejemplo de orden cognitivo superior, en esas preguntas donde el estudiante puede analizar, puede asociar, puede investigar. Entonces, el tipo de pregunta del ejemplo anterior podríamos sustituirla por, bueno, a ver, ¿qué diferencia hay desde lo estructural, desde los kilómetros, etcétera, etcétera, entre el puente carretero y el puente General Belgrano, por ejemplo? Entonces, ahí le ofrecemos como otras oportunidades de trabajo para que el estudiante pueda desarrollar otro tipo de capacidades y no solamente su visión de decir, ah, bueno, aquí está la respuesta número uno, ¿no? Entonces, ahí justamente el autor va a completar esta oración diciendo, bueno, estas situaciones auténticas que movilicen capacidades complejas, favoreciendo que los estudiantes analicen, ahí está justamente lo que mencionaba, argumenten, resuelvan problemas, tomen decisiones. Es decir, ahí hay otro tipo de despliegue de capacidades totalmente distintas si nosotros tenemos que pensarlo, por ejemplo, desde los distintos tipos de preguntas que plantea Anijovic, ¿no? No sé si me hago entender hasta aquí. Sí, sí, profe. Hay un Sí, profe. libro, no lo tengo aquí a mano, pero hay un libro muy, muy bueno que lo trabajo en filosofía de la educación, en el profesorado de ciencias de la educación, un libro que se llama Natacha, una exploración filosófica. Ese libro es muy bueno porque está relacionado netamente con la didáctica. Es un libro que propone justamente desde la rama de la filosofía trabajar filosofía para niños desde el jardín. Aquí no se trata, en este caso puntual, de ofrecer contenidos filosóficos para los estudiantes, ¿no? Es decir, no qué piensa Sócrates, Platón ni Aristóteles eh, desde el jardín, sino que proponer o utilizar, en este caso, la herramienta primordial de la filosofía. Bueno, quienes venimos del área de la filosofía sabemos que la herramienta fundamental de la filosofía es la pregunta. Entonces aquí asociado con la didáctica en sí mismo es proponer desde el jardín un espacio para que el estudiante se pregunte,
¿no? Que pueda saber preguntar, armar su propio pensamiento a través de una pregunta. Si nosotros hacemos una observación, esto ya entre paréntesis, si hacemos una observación a lo que es la didáctica del sistema educativo, por ejemplo, podemos observar que en el jardín los alumnos aprenden jugando y desde la primaria eso se corta. Es decir, aquí desde la primaria hay el estudiante que no quiere hablar, el estudiante que no quiere hacer lectura, ni mucho menos preguntar. Es decir, tampoco ofrecemos espacios para que el estudiante pueda diseñar determinadas preguntas a partir de lo que piensa. Entonces, nos sustentamos, siempre digo, en una pedagogía de la respuesta y no una pedagogía de la pregunta. Es decir, una pedagogía en la que le hacemos nosotros los docentes la pregunta y esperamos que el otro responda. Incluso en los exámenes, ¿no es cierto? Hasta en el profesorado muchas veces nos sustentamos en eso. Y nos olvidamos de que el estudiante puede dialogar con determinados autores y puede construir su propio proceso de pensamiento a través de preguntas. Pero para eso se necesita espacio para que suceda. Entonces, este libro, desde Filosofía para Niños que trabajamos, invita justamente a los estudiantes que puedan pensar didácticamente sus formas de presentar las actividades, ¿no? Entonces, ahí este libro va a ir marcando que, bueno, invita a que no todas son las buenas preguntas para los estudiantes, invita ahí a una serie de preguntas e incluso ofrece una instancia metacognitiva para trabajar lo que es la secuencia, que es de alguna manera lo que nosotros estamos trabajando en nuestro modelo, que ellos lo denominan evaluación figuro-analógica. Es como muy interesante leer ese libro porque nos permite justamente pensar, tomando herramientas, en este caso desde la filosofía, poder trabajar en términos didácticos. Y esto es justamente lo que sucede en el desarrollo como corazón de la clase, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros proponemos para que sucedan situaciones principalmente de encuentro de un estudiante, no solamente con lo que sabe, sino también con lo nuevo que le ofrece el docente con ese nuevo contenido o saberes en este caso? Profe, Sí, sí. muchas veces, al ser temas nuevos, el docente explica, realiza la explicación, la teoría, y hay muchos alumnos que no entienden o directamente no terminan de entender o lo entienden mal. Y ahí es donde con la práctica, con los ejemplos, con con las, ¿cómo se dice cuando alguien tiene ya no sé si sabiendas de algo, pero con las experiencias que uno puede comentar, termina de que el chico, el alumno, entienda o lo entienda correctamente, porque por ahí el alumno ha ido para otro lado, lo ha entendido de otra forma y es como que lo termina de ubicar al alumno. Muchas veces los chicos entienden más por la práctica que por la teoría. Exactamente, bien. Bueno, ahí en este caso, ¿de qué manera nosotros ofrecemos como recurso de acompañamiento de estos saberes nuevos? ¿No es cierto? Bueno, lo acompaño a través del ejemplo, lo acompaño a través de esto que sus compañeros algunos ya saben y todo lo demás, ¿no? Ahí deja el enlace la compañera. Voy a ver si lo puedo compartir, al menos para que lo vean, la tapa del libro, ahí está. Dice que Esta está es basado en Luis Pesetti, que también era un, no sé si pedagogo, o también trabajaba mucho con niños, o programas de televisión, puede ser que haya tenido. exactamente. Sí. Ellos retoman lo que son los trabajos de alguna manera puntualmente de la filosofía y de la filosofía para niños. Esto no es un trabajo fundacional, digamos, ¿no? Solamente que en la Argentina hay muy pocas personas que trabajan o se sustentan en filosofía para niños, pero es un trabajo como muy antiguo, digamos, hoy muy presente, por ejemplo, en Brasil, en México, en España, por ejemplo. Hay muchos autores, obviamente, y filósofos que trabajan y se hacen eco de lo que es el trabajo de filosofía para niños, ¿no? Hay una autora, hay una filósofa española, Angélica Sátiro,
Ella tiene su propia editorial de filosofía para niños, y la verdad que es asombroso, no solamente hacer lectura de lo que se propone, ¿no es cierto?, sino también cómo van relatando, a partir, por ejemplo, de un cuento, esos espacios, brindando espacios para que el estudiante potencie su propio proceso de pensamiento y formule nuevas preguntas. Uno puede pensar determinadas cuestiones, pero de ahí a transformarlo en una pregunta, a problematizarlo, ¿no es cierto? Hay una instancia de desarrollo de capacidades distintas, ¿no? E incluso hasta explicarlo, ¿no? Ya lo decían muchísimos filósofos, San Agustín mismo decía, yo sé lo que es el tiempo, pero no puedo explicarlo. Si alguien me lo pregunta, no puedo hacerlo, decía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es necesario, ofrecer espacio desde la didáctica para que el estudiante potencie sus propios procesos de pensamiento y diseñe y sepa en criollo cómo formular sus propias preguntas, ¿no? Es la verdad que es muy interesante, al menos nosotros que venimos de la rama de la filosofía, digamos, mi formación inicial soy profe de filosofía. Trabajamos al menos estas cuestiones como, como muy importante, al menos desde la didáctica, que siempre trato de articular lo pedagógico, pero también lo didáctico, ¿no? Bien, gracias por compartir ahí el enlace a la compañera. Entonces decíamos, estamos en este caso puntual en la instancia del desarrollo. Y aquí Edith Lidwin, volvemos a esta autora, va a ir ofreciendo, ¿no es cierto?, cuestiones puntuales para trabajar esta instancia. Y aquí dice ella, este momento exige seleccionar estrategias didácticas, ¿no es cierto?, coherentes con los objetivos. Ella habla de objetivos, para nosotros, si lo tenemos que relacionar con la secuencia, estaríamos hablando no solamente de las capacidades, sino también de los propósitos, que en este caso los objetivos promoviendo la participación activa, el intercambio de ideas y la reflexión. En términos pedagógicos y didácticos, se espera que el desarrollo permita, en este caso, que por supuesto el profesor, el docente, ofrezca espacios para construir nuevos saberes, favorecer la participación activa de los estudiantes. Es decir, aquí hay una cuestión también muy puntual si solamente se legitima la voz del estudiante en el aula. Ahí Angélica Sátiro, esta autora filósofa que yo mencionaba de española, dice ella, bueno, a ver, ¿cómo convertimos nosotros el aula en una polifonía de voces, ¿no? Entonces aquí hay, o es necesario brindar un espacio para que eso suceda. Y en términos didácticos, ¿cómo? Y bueno, a ver, construyamos una comunidad de diálogo, dice la filosofía para niños. Bueno, a partir de una pregunta. A ver, ¿cómo y de qué manera permite el docente repreguntar esa cuestión? A ver, María José, ¿vos qué opinas acerca de tal cosa? Bueno, a ver, Juan, ¿qué agregarías vos acerca de lo que María José sostiene? A ver, no sé, Claudia, ¿crees que esto que piensa María José lo piensa ella o piensa alguien más? No sé. Es decir, aquí hay situaciones didácticas que permitan justamente construir esa comunidad y que no se legitime la voz de solamente del docente y sea esta cuestión así direccional. Bueno, a ver, yo te pregunto, vos respondes y se termina la discusión, ¿no? Que en este caso vuelvo a esto que decía en una de las partes, es decir, nos seguimos sustentando en esa pedagogía de la respuesta y no en la pregunta, ¿no? Y esto nos pasa mucho, incluso en las evaluaciones, quienes están en la universidad también pueden dar cuenta de eso, que cuando el estudiante se sienta en el examen y dice, bueno, a ver, hable, ¿no? A ver, responda, ¿no? Y eso es, en este caso, me parece, capaz que puedo estar equivocado o puede no coincidir, es abrumador, sobre todo para nuestros estudiantes, ¿no? Aquí abro un paréntesis y cuento algo, una escena como que me ha dejado impactada de alguna manera en una de las clases, en un profesorado, en una clase didáctica. Yo ofrezco una imagen
del libro de didácticas para profesores de a pie de Liliana Sanjurjo, que ella ofrece justamente la estructura de enseñanza-aprendizaje a través de una estructura matemática. La imagen es genial porque implica hacer toda una deconstrucción y un análisis en términos pedagógicos y didácticos de por qué ella, digo la autora, lo posiciona a esa imagen de aula en una estructura matemática, ¿no? Entonces presento la imagen así de manera ampliada y digo, bueno, hable de la didáctica desde esta imagen. Entonces, unos minutos después de silencio, me dice el alumno, profe, ¿no me puede preguntar qué es didáctica? Entonces, ahí la verdad que ha sido como una cuestión que ha interpelado incluso mi propia práctica. Entonces, ahí digo, en términos de Mariana Maggio, si hablamos de la metadidáctica, es decir, ¿qué hacemos después del aula? Digo, bueno, ¿qué habré hecho yo durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje hasta llegar a la evaluación para que el estudiante no pueda interpretar a la didáctica desde una imagen? Y necesita que le pregunten para que ella pueda responder. Es decir, esa cuestión me ha interpelado muchísimo en una de mis prácticas, en un profesorado donde enseñaba didáctica. La verdad que ha sido en criollo terrible. Bien, sigamos. Entonces decíamos, promover el pensamiento crítico, favorecer la participación activa, utilizar diversas estrategias de enseñanza, acompañar mediante la mediación docente y generar procesos de evaluación formativa durante esa actividad. Bueno, a ver, en esta clase, bueno, cómo vamos, qué estamos trabajando, en qué momento de la clase nos encontramos, ¿no? Es ir haciendo como instancias parciales, o siempre digo como pequeñas pausas en ese camino, ¿no es cierto? Para poder encontrar y encontrarnos, ¿no es cierto? Con esto que está sucediendo aquí, ¿no es cierto? Esta construcción de saberes, pero también para que el estudiante se pueda encontrar y se pueda visibilizar en su propio camino. Bueno, aquí hay algo que ha dicho la profesora en la cual me he quedado en criollo, por ejemplo, ¿no? No sé si estamos hasta aquí. Sí, sí, profe. Y por último, en el caso del cierre, hay acciones aquí como muy puntuales que tienen que ver con integrar, reflexionar, proyectar. Aquí el cierre no representa, perdón, simplemente el final de la clase, sino un momento de integración y resignificación de los saberes. Es decir, aquí es lo que normalmente por ahí encontramos, o al menos los que observamos las clases. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos, guarden las carpetas porque ya va a tocar el timbre, le dice el profesor. Entonces, sí, eso no es un cierre pedagógico. Necesitamos justamente que ahí haya cosas que vayan sucediendo justamente para integrar, reflexionar y, ¿por qué no?, proyectar las clases venideras. Digo, bueno, a ver, invento. María José, ¿qué hemos trabajado en la clase de hoy? Bueno, en la clase de hoy hemos trabajado, no sé, invento, la caverna de Platón. A ver, Juan, ¿qué había en la caverna de Platón? Bueno, había prisionero, y así, ¿no? O uno de los ejemplos que proporcionaba en el diseño de la secuencia didáctica era, bueno, el cierre va a estar posicionado desde la técnica PNI. Bueno, a ver, esta fila se va a posicionar en lo positivo de lo que puedan rescatar en criollo de esta clase. Esta fila va a trabajar lo negativo que han encontrado en esta clase. Entonces, esa también es una invitación a cada uno de los estudiantes a posicionarse en un pensamiento de manera distinta. No me están pidiendo que diga que lo bueno, sino intento pensar cuál ha sido el momento, ¿no es cierto?, que no o que no me ha gustado, o por qué no, que me ha resultado difícil en este caso, ¿no? Sin mencionarlo, podríamos decirlo, el grupo puede decir, bueno, lo negativo es esto, que entre líneas, a partir de cómo lo respondan, podemos interpretar los docentes, o decir, aquí esto no le ha gustado, o esta estrategia no ha llegado a este grupo, ¿no? Esto en términos de metadidáctica. Y por último, aquella fila va a trabajar lo interesante de esta clase, ¿no? Esto es a modo de ejemplo. O puedo cerrar mi clase con una instancia metacognitiva como nosotros habíamos pensado en el diseño de la secuencia didáctica que hemos trabajado en práctica. Entonces aquí
desde Freire, que seguramente todos lo conocen, dejó una frase que dice, entiende, en este caso el autor, que toda práctica educativa debe culminar con un ejercicio de reflexión crítica que posibilite comprender el sentido del aprendizaje y proyectarlo hacia nuevas situaciones. ¿M? Esto es lo que se plantea en este caso para el cierre, que desde Anijovic va a decir en términos pedagógicos, bueno, aquí es necesario integrar los aprendizajes, sistematizar las ideas centrales, favorecer la metacognición, valorar los logros alcanzados. Bueno, sabemos que este grupo es un grupo donde se caracteriza, por ejemplo, una cultura silente. Y hoy, la verdad que todos, ahí donde dice valorar los logros alcanzados, bueno, este grupo hoy la verdad que ha sido magnífico, han trabajado de manera respetuosa todos, debemos seguir por este mismo camino, la verdad que estoy sorprendida del cambio que han realizado, hoy han trabajado casi todos y los que faltan los invitamos a que se sumen la clase venidera. ¿M? Proyectar nuevos interrogantes o aprendizaje. Bueno, a partir de lo que hemos trabajado hoy, dejo abierto una pregunta para que la podamos resolver juntos la próxima clase. No sé, nos podríamos identificar algunos con los prisioneros que Platón establecía en su caverna, por ejemplo. Bueno, lo discutimos la clase que viene y si alguno se siente identificado, lo vamos a discutir. No sé, invento, ¿no? Entonces tenemos ahí, por último, la diapositiva que va a justamente mostrar la anatomía de esa secuencia didáctica en términos de ya del desarrollo de la clase y de la gestión, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre, con todos estos puntos que nosotros veníamos mencionando. No sé si estamos hasta aquí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, en la bibliografía ustedes van a encontrar, no les quiero robar mucho tiempo en este día sábado, en la bibliografía ustedes van a encontrar un análisis didáctico y también una deconstrucción de la clase por momentos. En el análisis didáctico es un ejemplo de una de las estudiantes, pero ella ya ha realizado la clase. Por eso ahí está escrito en ese tiempo verbal, ¿no? Ella ya ha realizado la clase, es un ejemplo de una de los estudiantes que ha podido realizar ya hace un par de años, porque antes hacían la clase, realizaban el análisis didáctico, la deconstrucción, realizaban el desarrollo de la clase y después volvían al análisis didáctico y repetían así hasta 6 clases. Ahora, bueno, ha quedado en una, que en este caso ustedes tienen que realizar una de las clases de su secuencia didáctica. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de desarrollo de la deconstrucción de la clase. Esto figura en plataforma. Entonces tenemos un inicio. Aquí el estudiante dice, bueno, se inicia la clase con la presentación de la temática mediante una explicación docente. En el desarrollo aquí no dice que va a recuperar saberes previos, por ejemplo, aquí no dice nada. Yo no lo estoy mostrando porque sea correcto, estoy mostrando porque justamente puede ser una orientación, ¿no es cierto?, de cómo se posiciona en la deconstrucción de la clase. Ahí, por ejemplo, en el inicio, a partir de lo que hemos observado en las diapositivas, podría haber sucedido otras cosas. Por ejemplo, bueno, la explicación docente acerca de lo que va a suceder en la clase, lo que espero que ellos realicen, por ejemplo, ¿no? En el desarrollo, bueno, ella va marcando los momentos de revisión y análisis de la temática tratada en la clase anterior. Es decir, ahí observamos que hay como recupera los saberes previos de los estudiantes de la clase anterior, revisión de lo que es el derecho a través de la pregunta formulada oralmente por la docente, que es el derecho, cuáles son sus notas distintivas. Y aquí propone ella como una alternativa trabajar un caso, una situación problemática ajustado al derecho. Ella dice escribirlo y analizarlo. A partir de ello, conceptualizar qué es el derecho. Eso se va a escribir en la pizarra,
¿no es cierto?, escritura en la pizarra de los conceptos dados por los estudiantes. Se estima que es una lluvia de ideas en la cual ella va a ir registrando, ¿no es cierto?, en la clase lo que los estudiantes van respondiendo, ¿no? Análisis de la respuesta a cargo de los alumnos, buscando lo común, pero también lo diferente. Elaboración de conclusiones, relaciones con la teoría desarrollada, presentación de situaciones cotidianas relacionadas con las distintas ramas del derecho para identificar los puntos en común y lo propio de cada una. Y aquí recién comienza ella a presentar, perdón, ahí recién comienza a presentar su tema del día. Presentación de un mapa conceptual de la clasificación de derecho público y privado y sus distintas ramas. Propone una alternativa, una lectura y análisis de texto usado por los estudiantes con la pregunta guía por parte de la docente. Esas preguntas se desarrollan o bien se realiza una proyección de video explicativo. También tenemos la explicación a través de ejemplos de los casos que se aplican una y de otra y en la otra rama. Aplicación de la temática en situaciones concretas, es decir, ella va como ofreciendo elementos, ¿no es cierto?, didácticos para sustentar esa teoría que ella va a marcar acerca del tema del día. Se planteará a los estudiantes que piensen, bueno, ella pone alumnos, hoy sustituimos esa palabra por estudiantes, que piensen y elaboren ejemplos de situaciones cotidianas en las que se aplica el derecho civil, comercial, penal, etcétera, un análisis de la pertinencia de los mismos y un momento de elaboración. Si bien aquí en el momento de elaboración, por ejemplo, no describe cómo va a acompañar, por ejemplo, ese momento de elaboración, ¿no? Ahí sería importante que nosotros nos pongamos en situación y decir, bueno, a partir de la escritura, de las actividades o de las tareas que el estudiante debe realizar, el docente acompañará a los grupos a la resolución de las mismas o ante consultas eventuales sobre la resolución de las mismas, por ejemplo. El docente presentará modelos de reclamos administrativos para realizar ante organismos del Estado, para ejemplificar con la práctica el derecho administrativo, folletos de defensor del pueblo de la nación titulado Hagamos creíbles los derechos humanos, en los que constan distintas situaciones que son amparados por el derecho constitucional. Los alumnos analizarán críticamente con la guía del docente cómo se plasma la teoría en situaciones cotidianas a menudo que viven o vivirán. Los alumnos elaborarán conclusiones fundamentadas con la guía del docente. Y aquí sí lo dice, por ejemplo, esto que mencionaba aquí arriba, que no lo había mencionado, no lo había escrito la compañera en este caso, y un cierre de clase, ella dice, se socializa con el grupo clase lo trabajado en la fecha. Que si bien está bien, digamos, que ella diga, se socializa con el grupo clase, lo trabajado, pues se estima que, que van a tener tiempo los grupos, pero no describe cómo. Bueno, se le va a otorgar un tiempo de tanto a los estudiantes para que puedan por grupos socializar lo trabajado, o se ofrecerá, se orientará para que se trabaje desde un coordinador por grupo que pueda socializar y el resto ampliará lo que menciona el coordinador, por ejemplo. Es decir, ahí como que falta otras cuestiones en términos de cierre de clase, ¿no? No sé si estamos hasta aquí. Sí, profe. Sí, Bien. sí. ¿Hay alguna consulta? Bueno, ahí me dice que se ha detenido la función de compartir. Estamos con la ventana está cerrada. Bueno, ahí estamos desde ayer que estoy con clases de grado y la verdad que se cierra inesperadamente todo. No sé qué es lo que sucede. Hoy también esta mañana se ha cerrado varias clases. No sé la verdad. Bueno, ahí se ha cerrado lo que estaba compartiendo, pero bueno, pregunto, ¿hay alguna consulta, duda hasta aquí? No, no, profe. Bien, No, entonces no nos olvidemos para cerrar ahora sí nuestra clase, que en la clase número 2, que es la que estamos
En desarrollo comienza hoy sábado 15 y culmina el 22. Sin embargo, abrimos un paréntesis en este tiempo, ¿no es cierto? O en este entretiempo, podríamos decir, podemos ampliar en el caso de que tengamos algún compañero o compañera que nos llegue en relación a su agenda o llegue con los tiempos para poder entregar. Aquí lo más importante es que ninguno podamos quedar en el camino, ¿no? Eso es por un lado, y por otro, saber que la tarea de aprendizaje para esta clase número 2 es subir la deconstrucción de la clase, que es en criollo contar en primera persona, y digo contar. Aquí no es necesario que nosotros agreguemos teoría, es decir, desde los lineamientos de los autores estudiados, ¿por qué decido hacer tal cosa? Porque aquí estamos haciendo una deconstrucción de la clase, estamos contando qué espero que suceda y cómo voy a ofrecer o qué voy a ofrecer para esos momentos de la clase del inicio, del desarrollo y del cierre. Ya recién en la etapa final, que es el trabajo final de integración, sí nos va a solicitar que ahora esto que nosotros hemos desarrollado, incluso en nuestra propia clase, ya desarrollada en el video o en el Zoom o como ustedes decidan trabajarlo, sí podamos sustentar desde la teoría cuáles han sido las decisiones didácticas que hemos tenido, cuál ha sido el impacto en nuestra clase, qué fortalezas y debilidades hemos tenido y qué cambiarían, por ejemplo, ustedes desde a partir de determinados autores, haciendo lectura desde los autores, qué cuestiones nuevas en términos didácticos puedo ofrecer de aquí en adelante, ¿no? Entonces, por eso es importante pensar que en esta parte de la deconstrucción solamente tenemos que contar, deconstruir, desmontar esa clase, ¿no es cierto?, en primera persona, cómo la vamos a, esperamos desarrollarla en esos tres momentos, sobre todo identificando en principio esos momentos. La estructura de presentación lo puedo hacer desde un Word nuevo, solito, en el que voy a describir mi nombre, el apellido, la temática de la clase y que se espera el tiempo, por supuesto, 80 minutos, 120, no sé cómo hayan organizado, y que se espera en esos tres momentos. Lo puedo subir así o lo puedo subir en la estructura del cuadro, que era lo que mostrábamos al comienzo. Lo que resulte más fácil, más cómodo, va a ser y va a estar bien y va a ser bienvenido. ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una consulta con respecto a la secuencia didáctica, la cantidad de días, digamos, que debería ser. Yo, después de la de la primera actividad de este módulo, he propuesto que agregaría dos clases más, pero por el tipo de actividad que sería práctica. Bien. Entonces, no sabría eso. Bien, en ese caso, como lo decíamos al comienzo, nosotros vamos a elegir una de las clases de esa secuencia didáctica. Si mi secuencia didáctica tiene, invento, tres clases de 80, yo solamente selecciono una. Si mi clase tiene dos clases de 120, bueno, voy a seleccionar una de ellas y la voy a deconstruir. Sí, la clase que, como decía al comienzo, me resulte más cómoda, porque no nos olvidemos que es esa la clase que yo voy a dictar. Digo yo, digo cada uno de ustedes. Entonces, con la temática que ustedes se sientan más cómodos de esa secuencia, elijo una de las clases que incluso en la clase que viene sincrónica lo vamos a hablar, pero de alguna manera voy adelantando, dando pistas, dice Annie Hovich, en relación a las clases venideras. En la clase sincrónica número 3 vamos a hablar de que ese desarrollo de clases solamente se va a desarrollar en 40 minutos, que es la hora pedagógica. Entonces, si yo he pensado un diseño para 80 minutos, bueno, voy a reducir las actividades. Por ejemplo, si tengo tres actividades, las voy a reducir a una o dos, depende. Y que se vaya de alguna manera encuadrando en los 40 minutos que tengo que desarrollar mi clase. ¿Por qué 40 minutos? Porque 40 minutos constituye una hora pedagógica.
Entonces, sobre todo para quienes lo van a realizar en el video, no les resulte demasiado complicado, en este caso, subir sus videos. ¿Nos podemos extender a una hora? Sí, no hay problema, no tengo problema. Menos de 40 minutos no podría ser porque justamente 40 minutos constituye lo que es la hora pedagógica, ¿no? No sé si me hago entender. Bueno, Bien. esto seguramente lo vamos a hablar la clase que viene. Sí, sí, la entiendo, es porque no llegué a estar en la primera parte de la clase. Gracias. Sí, entonces usted elige, para ser concreta y en criollo, elige una de las clases de su secuencia didáctica. A partir de ahí deconstruye y vaya pensando que de esa clase la va a recortar, puntualmente va a ir recortando sus actividades porque tiene que desarrollarla en 40 minutos. Adelanto, digamos, lo que se viene en la clase 3. Bien, o sea, y además después más adelante, por lo que has dicho ahora, tendríamos que filmarnos después como haciendo la... Sí, en la clase número 3 vamos a hablar de qué manera ustedes pueden desarrollar la clase. Incluso yo dejo la diapositiva, ya está colgada en plataforma, y en la diapositiva número 3, perdón, en la diapositiva que les dejo está la clase 3 para aquella aventurera en la lectura puede ir haciendo justamente una lectura con pericia de lo que vamos a trabajar la clase 3, que ya está colgada en la diapositiva de la clase 2. Ahí les voy marcando de qué manera ustedes pueden realizar el desarrollo de su clase, ¿no? Ahí lo dice, qué se espera, los caminos que pueden hacer una clase en vivo, como lo estamos haciendo nosotros, por las plataformas que ustedes elijan. Puede ser Zoom, puede ser, no sé, em, alguna otra, Meet. Pueden hacer una grabación solitos, como si estuviera como si estuvieran sus alumnos del otro lado de la pantalla. Pueden invitar a alguno de sus amigos, familiares que oficie de estudiante para la clase que ustedes tienen que desarrollar. No nos olvidemos de los videos que nosotros hemos analizado en la observación de clase en práctica docente, en la clase número 2, que nosotros hemos hecho una observación de clase sobre los videos de residencia de nuestros compañeros. Entonces, de esa manera nosotros tenemos la oportunidad de realizar nuestra clase. ¿Podemos hacerla presencial? Sí, la pueden hacer presencial, pero en una de las diapositivas, que es la primera, justamente marca que la Escuela para la Innovación Educativa no gestionará notas de ingreso para los y las estudiantes. Antes sí lo hacía porque era semipresencial la capacitación. Entonces sí entregaban la nota de ingreso para que el estudiante pueda llevarla a las escuelas y realizar tanto la práctica en la observación como la residencia en la escuela que elijan. Como la capacitación, la especialización ahora es virtual, ¿no es cierto? Por lo tanto, el desarrollo de la residencia también se ofrece la oportunidad de hacerlo virtual, como por ejemplo ahora. La persona que no quiere realizar un video y quiere realizarlo en vivo, bueno, ahí no, igual esto lo vamos a conversar la clase que viene. Vamos a proponer un día, ¿no es cierto?, para que podamos estar presente alguno de sus compañeros, quien les habla también, para poder hacer la observación de la clase en ese momento, que puede ser así como lo hacemos ahora en vivo. Bien, No sé muchas gracias, si profe. respondo. Igual esto lo vamos a ver en la clase número 3. Profe, Genial, muchas gracias. profe, le hago una consulta. Sí, Yo, por ejemplo, la próxima clase, digamos, no voy a poder estar por temas de trabajo. Trabajo justo a las 2 de la tarde. La próxima clase sería la finalidad de las clases que usted está sincrónica. dando. Ajá, la Sí, sincrónica estaría ahí. Y de ahí ya sería para, digamos, como también estaba viendo, yo ya estaba viendo la parte de la clase que viene, estaba viendo, y
y bueno, de lo que tengo que grabar. Y después el trabajo final, eso lo también hay que subir como trabajo final después, como estaba hablando usted. Yo como para cerrar, digamos, ya el tema, porque como no voy a poder estar en la próxima clase, así no se me haga mucho, digamos, con la información. Por eso pregunto. Tendría que ser el video, porque había pensado en el video yo desde mi punto de vista, y después el trabajo final escrito vendría a ser como venimos presentando. Sí, vamos por parte. Si bien usted va a estar trabajando, no hay ningún problema, quédese tranquila, pero el video, la grabación de la clase va a estar en plataforma seguramente unas horas posteriores a finalizar la clase. O sea, si no puede ver de manera en vivo, digamos, en la clase, no puede estar en vivo en la sincronía, lo puede ver después, ¿no es cierto?, de manera asincrónica. Va a estar colgada en criollo la grabación de la clase. Eso es en principio. Segundo, sí, usted va a decidir en este caso si va a realizar el video. Ahí le vamos a dejar las orientaciones de cómo realizar el video y cómo subir el enlace a la plataforma, porque la plataforma no admite, digamos, que podamos subir directamente el video, sino a través de un enlace. Entonces ahí en esa clase va a estar, como va a estar grabada, van a estar las indicaciones para poder realizarla y también van a estar las indicaciones para el trabajo final, que ese trabajo final es muy parecido al de práctica docente, en donde tenemos que volver, ¿no es cierto?, sobre lo aprendido, reconstruir nuestra propia residencia a partir de las teorías y de las voces de los autores que justamente van a dar cuenta de esas decisiones didácticas, estrategias de enseñanzas que yo he podido describir, mencionar, en nuestra, no solamente en mi práctica del diseño, sino también en el desarrollo de mi clase, ¿no? Y eso es un trabajo de escritura, que pueden ser solito o si lo he venido trabajando en pareja pedagógica, lo puedo hacer igual en pareja pedagógica y se sube como archivo adjunto, como en el trabajo de práctica, que las indicaciones también van a estar mencionadas en la clase siguiente, que va a estar la grabación y por supuesto en el aula, en la pestaña de trabajo final, ¿no? Muchísimas gracias, profe. Muy clara. No, gracias a vos. ¿Alguna otra consulta, duda? Aquí una compañera pregunta, no, creo que es compañera, compañero, no sé, porque figura el celular, dice, profe, la deconstrucción de la clase sería la planificación donde tengo que detallar los contenidos a desarrollar. En el momento que nosotros estamos haciendo la deconstrucción, así como lo mencionábamos y hacíamos lectura de la deconstrucción de la compañera hace un ratito, nosotros ahí vamos a ir contando en principio qué temática vamos a enseñar ese día en la clase, ¿no es cierto? Y puedo ir incluso haciendo una descripción con pericia puntualmente en el desarrollo de la clase. Bueno, esta temática puntual vamos a trabajar en el desarrollo de esta manera. Luego abordaremos el subtema, si es que hubiera subtema, no sé, pero sí lo va a describir en el momento puntualmente del desarrollo de la clase. Es ahí donde cobra vida los contenidos, los saberes del día que usted quiere desarrollar. No sé si estamos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, muchas gracias por responder, gracias por estar en la clase del día y si tendría que hacer un cierre pedagógico, podría preguntar a cada uno de ustedes qué hemos visto en la clase de hoy. Pero bueno, no lo voy a hacer porque no les quiero robar mucho tiempo, pero así debería culminar la clase
para un cierre pedagógico. Ejemplo que hemos visto Josefa hoy, ¿qué le agregarías, Leandro, a lo que plantea Josefa y cuál es la tarea que tenemos que resolver, Gabriel, por ejemplo? Ese sería el cierre pedagógico de mi clase, ¿no? Bien. Bueno, entonces sí, ahora sí, nos despedimos. Que Dios y la Virgen los bendiga. Muchas gracias por estar hoy sábado a esta hora. Muchas gracias. Vamos a seguir en la plataforma o en el chat del WhatsApp, como ustedes elijan, y siempre a la distancia, como digo, pero nunca distantes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos.